La historia de Manuel López Ochoa es una de esas que conmueve y sorprende a la vez, un relato lleno de momentos dramáticos, pero también de hazañas extraordinarias que dejan huella. Nacido en el pequeño pueblo de Torno Largo, en el centro de Tabasco, México, Manuel nunca imaginó que su vida daría un giro tan inesperado, transformándose de un niño humilde que vendía dulces de coco en las calles a convertirse en uno de los actores más recordados de su generación. A través de sacrificios, luchas y una imparable determinación, logró llegar a los sets de Hollywood y más allá del glamour de la fama, su vida estuvo marcada por una serie de pruebas que, a pesar de todo, nunca opacaron su luz. Manuel López Ochoa, hijo de Manuel López Herrerías y Carlota Ochoa Riqué, creció como hijo único. Desde joven, la vida le planteó enormes desafíos. Cuando tenía apenas 8 años, su padre abandonó a la familia, dejándolos en una situación difícil. Fue entonces cuando Manuel tuvo que asumir responsabilidades que le correspondían a un adulto, ya que su madre se encontraba luchando por sobrevivir. Él comenzó a trabajar en el rancho de su madre, realizando labores como ordeñar vacas, sembrar maíz y encargarse de diversas actividades agrícolas. La tragedia no se hizo esperar. Cuando Manuel tenía solo 19 años, las deudas bancarias de la familia llevaron a la subasta de su propiedad, dejando a la familia sin tierra. Fue en ese momento cuando Manuel se convirtió en el pilar de su hogar, que incluía a su madre, su abuela materna y 2 nanas. La familia se vio obligada a mudarse a Villahermosa, la capital de Tabasco, donde Manuel aceptó todo tipo de trabajos para poder sustentar a sus seres queridos. El destino, como suele ocurrir en las historias más extraordinarias, le ofreció una oportunidad inesperada. Mientras caminaba por la calle Sáenz en Villahermosa, Manuel se encontró con una estación de radio en construcción, XEBT, la primera estación comercial de la región. Allí conoció a Aldo Eros Mancini, el gerente de la estación, quien vio algo especial en él y le ofreció trabajo como conserje. Pero Manuel no se conformó con ese puesto, y en poco tiempo demostró su valía, ascendiendo rápidamente a vendedor de publicidad y luego, gracias a su carisma y dedicación, comenzó a transmitir comerciales. Con el deseo de hacer carrera en este nuevo mundo, Manuel pronto se dio cuenta de que necesitaba una licencia oficial de locutor para avanzar. Esto lo impulsó a viajar a la Ciudad de México, donde comenzó a estudiar y a prepararse para presentar el examen ante la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Durante ese tiempo en la Ciudad de México fue testigo de un momento histórico, la fusión de los 3 primeros canales de televisión del país, que dieron origen a Telesistema Mexicano. Esta experiencia marcó un antes y un después en su vida, ya que el poder de la televisión lo cautivó por completo. Pero a pesar de su creciente fascinación por la televisión, Manuel tuvo que regresar a Villahermosa, donde continuó perfeccionando su oficio de locutor. Trabajó en XEBT y durante esos años, su voz se fue afinando, su estilo mejorando y su presencia frente al micrófono se volvía cada vez más poderosa. Sin embargo, su sueño seguía siendo uno: la televisión. Con el apoyo constante de su madre, Manuel reunió lo suficiente para regresar a la Ciudad de México con un único objetivo: convertirse en locutor de televisión. El camino para llegar a ese sueño no era sencillo. En los años 50, los locutores de televisión necesitaban una memoria extraordinaria, pensamiento rápido y capacidad para transmitir sin guión. La mayoría de los programas eran en vivo, y los locutores tenían que enfrentarse a la incertidumbre de las transmisiones en directo. Pero a pesar de las dificultades, la determinación de Manuel fue inquebrantable. Finalmente, su esfuerzo dio frutos, y su persistencia lo llevó a conocer a Emilio Azcárraga, una figura clave de la televisión mexicana, quien lo incluyó en un selecto grupo de locutores de élite. Manuel comenzó a trabajar junto a gigantes de la televisión mexicana como Pedro Ferriz, Humberto Gallo, León Michel y Ángel Fernández.
Este equipo de profesionales fue el trampolín que Manuel necesitaba para consolidarse como una figura destacada en el mundo de la televisión. Sin embargo, lo que muchos no sabían es que su historia detrás de cámaras estaba llena de sacrificios y de momentos difíciles que lo marcaron de por vida. El talento de Manuel no pasó desapercibido y pronto logró posicionarse como una de las voces más importantes en la radio y televisión mexicana. Sin embargo, más allá de sus logros profesionales, su vida personal fue mucho más compleja. La pobreza que había marcado su infancia lo acompañó durante gran parte de su vida, y aunque alcanzó el reconocimiento, nunca dejó de luchar por su estabilidad emocional y económica. A lo largo de su carrera, Manuel interpretó varios personajes que lo convirtieron en un rostro querido por el público, pero su papel más legendario, que lo hizo inmortal, fue el de Chucho el Roto, un personaje que capturó la esencia de su vida, un hombre que, a pesar de las adversidades, siempre luchaba por salir adelante. Este personaje se convirtió en un ícono, y gracias a él, Manuel alcanzó una fama que lo llevó a trabajar incluso en Hollywood. Sin embargo, esta fama no significaba que todo fuera perfecto en su vida. Detrás de los reflectores, la vida de Manuel estaba marcada por luchas internas, conflictos personales y, finalmente, una sensación de tristeza que lo acompañó hasta el final. Los éxitos no pudieron borrar las huellas de una vida dura, y aunque siempre fue reconocido por su talento y esfuerzo, la sombra de la pobreza y las dificultades emocionales nunca lo dejó. Manuel se dedicó con determinación a perfeccionar su oficio, laborando sin descanso para neutralizar su acento regional, afinar su modulación de voz y desarrollar una presencia impecable ante las cámaras. Su esfuerzo incansable comenzó a dar frutos cuando logró su primer gran contrato como embajador de la pasta de dientes Colgate en la campaña La Sonrisa Colgate. Este logro marcó el inicio de una exitosa carrera en la publicidad, donde también promovió marcas como Camisas Aurrera, refrescos y modelos de automóviles. Además de narrar noticias, realizar entrevistas y presentar programas en vivo, Manuel fue reconocido en 1958 con el título de Mejor Locutor, un galardón que destacó su creciente popularidad y habilidades, convirtiéndose en el receptor más joven de este honor. Su nombre se hizo familiar, especialmente cuando fue seleccionado para conducir el primer programa de rock and roll de México, Rock 730, producido y dirigido por Juan El Gallo Calderón. La canción principal del programa fue compuesta e interpretada por los hermanos Castro. El sorpresivo ingreso de Manuel López Ochoa al mundo del entretenimiento ocurrió mientras descansaba de su labor como locutor de radio, cuando, tocando la guitarra y cantando de forma casual, su talento captó la atención del actor Jorge Che Reyes. Reyes le pidió interpretar la famosa Huasteca la Malagueña, una canción conocida por sus difíciles pasajes de falsete, los cuales exigían que el cantante extendiera su rango vocal más allá de lo habitual. La impresionante actuación de Manuel en esta audición improvisada lo llevó a una reunión crucial con el destacado productor de cine Jesús Grobas, quien reconoció su talento y le ofreció su primera oportunidad en el cine con la película Aquí está tu enamorado. En este proyecto, Manuel recibió la orientación de los grandes del cine mexicano, como Antonio Aguilar y Flor Silvestre, lo que abrió la puerta a la época de oro del cine mexicano. Participó en más de 40 películas, no solo en México, sino también en Perú, Puerto Rico y Estados Unidos, consolidándose como una figura prominente del cine latinoamericano. La carrera de Manuel no se limitó solo al cine. En la radio, hizo historia al interpretar a Chucho el Roto en KCW, una de las últimas grandes radionovelas de su época. Durante 11 años, personificó al legendario Jesús Arriaga, un bandido generoso que robaba a los ricos para dar a los pobres. La serie alcanzó una extraordinaria popularidad en México y América Latina, convirtiéndose en un fenómeno cultural. Regresando a la televisión,
Manuel dio un paso importante al asumir un papel dual como actor y cantante ranchero, convirtiéndose en un rostro familiar en telenovelas y programas de variedades como Noches Tapatías y Siempre, en domingo, siempre vestido con su tradicional traje de charro. También realizó giras por países como Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú, compartiendo la riqueza de la música ranchera con audiencias internacionales. Curiosamente, Manuel nunca se imaginó como actor o cantante. Criado en un rancho y enfrentando una infancia difícil, su enfoque siempre estuvo centrado en la superación personal más que en la fama. Sin embargo, su talento innato y su incansable perseverancia lo impulsaron a alcanzar las más altas esferas de la industria del entretenimiento. A pesar de sus grandes logros, Manuel siempre mantuvo la humildad. Cuando se le preguntaba sobre cómo se sentía al ser un actor famoso, él respondía modestamente: «Solo soy un trabajador de lentes y micrófono que tiene la gracia de ser reconocido». Tras su exitosa carrera, se estableció en Los Ángeles, California, donde disfrutó de una merecida jubilación hasta su fallecimiento, el 25 de octubre, a los más de 85 años. Su carrera, marcada por la versatilidad y dedicación, dejó una huella imborrable en el entretenimiento mexicano, inspirando a generaciones futuras. Cuando fue apresado en la Prisión Nacional de Belén, ubicada en la Ciudad de México, hasta su presunta muerte en 1894 en el fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz, la vida de Jesús Arriaga ha cautivado la imaginación de muchos. Existen versiones discrepantes sobre su lugar de nacimiento. Algunas fuentes indican que nació en 1853 en Santa Ana, Chiautempan, Tlaxcala, mientras que otras mencionan la calle Manzanares, en el barrio de La Merced, en la Ciudad de México. A pesar de estas diferencias, lo que la mayoría coincide es en el hecho de que Jesús Arriaga se convirtió en un experto en el arte del disfraz, utilizando sus habilidades para realizar audaces robos dirigidos únicamente a las personas más acaudaladas y poderosas de la época. Sin embargo, sus actos no eran completamente egoístas, ya que compartía parte de su botín con los más necesitados, lo que le permitió ganarse una notable popularidad entre las clases bajas. En cuanto a su apodo, Chucho el Roto, existen varias teorías sobre su origen. Una de las explicaciones más difundidas, que se encuentra en el libro 6 siglos de Historia Gráfica de México, 1325 a 1976, sugiere que el apodo fue acuñado tras un comentario de un juez llamado Javier de la Torre, quien lo vio vestido con ropa elegante y exclamó: «¡Míralo! ¡Es un roto!». En la jerga de la época, un roto se refería a alguien que, a pesar de tener pocos recursos, se vestía de manera sofisticada y a la moda, luciendo trajes lujosos, sombreros elegantes, bastones, zapatos de charol y camisas bien almidonadas. Esta imagen de un forajido bien vestido aumentó aún más su mística y encanto, convirtiéndolo en una figura tanto temida como admirada. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, el país experimentó un fuerte impulso por pacificar a toda costa, dada la extrema desigualdad en la distribución de la riqueza y la pobreza generalizada que enfrentaba la mayoría de la población. Esta situación provocó una serie de problemas sociales, incluyendo huelgas, levantamientos armados, robos, fraudes y el auge del bandolerismo. A medida que se acercaba el final del siglo XIX, en una sociedad moldeada por la defensa del individualismo, la propiedad privada y el liberalismo, el robo se convirtió en una gran preocupación para la clase gobernante. Debido a la pobreza generalizada, el robo era un delito común, y las penas por ello variaban entre 1 y 4 años de prisión, dependiendo del valor de lo robado. A pesar de la creciente vigilancia y de las penas más severas, estas medidas no lograron reducir efectivamente el crimen. A lo largo del tiempo, el aumento del crimen real fue acompañado por una creciente atención en obras especializadas, literatura y medios de comunicación,
Los informes policiales se hicieron más frecuentes y las historias de crímenes se volvieron cada vez más largas y detalladas. El bandido, como figura, empezó a ser visto como alguien que se encontraba entre la protesta social y el crimen, a menudo actuando como vengador y benefactor de los oprimidos. Estos bandidos castigaban las injusticias y redistribuían su botín a los pobres, y en ocasiones desafiaban la autoridad y humillaban a los poderosos. Figuras como Heraclio Bernal, el Rayo de Sinaloa, Jesús Malverde, Santana Rodríguez, Santanón y Jesús Negrete, el Tigre de Santa Julia, encarnaron este rol dual, convirtiéndose en símbolos tanto de rebelión como de resistencia contra las autoridades. Estos bandidos se convirtieron en leyendas cuyas historias se siguen recordando e incluso venerando en la actualidad. A menudo, sus relatos fueron contados de manera que explicaban cómo se habían desviado hacia el crimen debido a una injusticia, ya sea por haber sido acusados injustamente de robo, maltratados por terratenientes o soldados, o perseguidos por las familias de novias secuestradas. Capturarlos era extremadamente difícil, ya que a menudo unidades enteras de personas los protegían. Sin embargo, a pesar de su popularidad y el apoyo que recibían, muchas de estas figuras encontraron finales trágicos. Fueron engañados, traicionados por recompensas y a menudo fueron colgados en secreto o asesinados por sus captores bajo circunstancias misteriosas. Con el paso del tiempo, sus historias se convirtieron en mitos y muchos de ellos fueron inmortalizados en corridos, novelas y películas. En 1873, la figura de Chucho el Roto fue descrita como la de un hombre que vivía con lujo, siempre vestido con trajes finos y adornado con anillos y prendedores de diamantes. Era conocido por burlarse de las autoridades, sobornando a los agentes encargados de su captura. A pesar de su riqueza e influencia, Jesús Arriaga fue finalmente arrestado el 9 de octubre de 1873, y su captura fue reportada por el periódico La Voz de México en su edición del 10 de octubre. El periódico lo describió como el jefe de una red criminal en la Ciudad de México, conocido por su aguda inteligencia, gran actividad y notable astucia. De acuerdo con lo informado, Arriaga logró evadir su captura sobornando a la policía. A pesar de su vida delictiva, había logrado amasar una considerable fortuna, vistiéndose como un miembro de la alta sociedad con atuendos elegantes. Su residencia era desconocida, y ni siquiera sus más cercanos colaboradores sabían dónde pasaba sus noches. Contaba con la colaboración de un hábil herrero que le suministraba las herramientas necesarias para realizar los robos que organizaba en la Ciudad de México y sus alrededores. En resumen, el periódico La Iberia lo describió como un personaje sacado de una novela, cuyo nombre era Jesús Arriaga, y afortunadamente ahora estaba preso, concluyendo el artículo de esa manera. De forma similar, El Faro, en su edición del viernes 10 de octubre de 1873, informó sobre su detención, destacando que Arriaga había sido arrestado bajo custodia del jefe de las comisiones de seguridad y se encontraba en aislamiento en la prisión de la ciudad. El reporte también señaló que era un fugitivo de la prisión nacional y que había cometido varios delitos, cuyos detalles serían proporcionados al gobierno. Sin embargo, la reclusión de Arriaga no duró mucho. La Voz de México, en su edición del 15 de mayo de 1875, reportó que el 13 de mayo de 1875 se había publicado una lista de prisioneros que se habían escapado de la prisión de Belén, siendo Arriaga el primero en la lista. Apenas 2 años después de su arresto, Jesús Arriaga logró escapar de la prisión. No fue sino hasta la publicación de la novela Chucho el Roto, o La nobleza de un bandido mexicano, en 1888 que su leyenda comenzó a tomar forma. El libro profundiza en las motivaciones detrás de la vida criminal de Arriaga, sus peripecias y las dificultades que enfrentó durante su tiempo en prisión. La historia relata la vida de Jesús, un humilde ebanista que se enamoró de Matilde, la hija de su empleador, el señor Frisac. Poco después, nació su hija Dolores, pero la familia de Matilde le impidió ver a su hija.
lo que llevó a Jesús a robarla, marcando el inicio de su vida como fugitivo. Con el tiempo, la línea entre la realidad y la ficción se desdibujó, y muchos aspectos de la vida de Chucho el Roto se volvieron míticos. Aunque algunos detalles de su historia varían según la fuente, los elementos principales se mantienen consistentes. Un hombre pobre con gusto por la ropa fina, enamorado de una mujer de una familia rica y acusado de robo. Su tiempo en prisión lo llevó a una vida de bandolerismo, pero con un código: robar solo a los ricos para dárselo a los pobres. En el libro 6 siglos de Historia Gráfica de México, 1325 a 1976, Jesús Arriaga es descrito como el ladrón más ingenioso y pintoresco de las últimas décadas del siglo XIX. Como ebanista, Arriaga tuvo la oportunidad de conocer a Matilde Frisac, una aristócrata, mientras trabajaba en unos tallados de cedro. Se enamoraron y poco después tuvieron una hija llamada Dolores. Sin embargo, la familia Frisac se opuso rotundamente a la relación y tomó medidas para ocultar a la niña. Decidido a estar con su hija, Arriaga optó por secuestrarla. La familia Frisac alertó a las autoridades, y cuando no pudieron encontrar a Dolores, Arriaga fue arrestado durante el velatorio de su madre. Negó los cargos de secuestro y fue encarcelado en la prisión de Belén, donde conoció a futuros criminales como Margarito López, conocido como El Rorro, Juan Ramírez El Changa y Simón Palomo El Fiera. Según el relato, Arriaga escapó de la prisión de Belén en un audaz movimiento, disfrazado con la ropa del doctor Carrillo, presidente de la Junta de Vigilancia de la prisión, incluyendo abrigo, sombrero y bastón. Logró salir a plena luz del día. Desde ese momento, Arriaga se convirtió en un ladrón notorio, pero con un giro. Solo robaba a los ricos y siempre ayudaba a los necesitados, sin recurrir jamás a la violencia ni al derramamiento de sangre. Él y sus cómplices operaban en diversas partes del Distrito Federal, utilizando disfraces que, según se reporta, eran tan elaborados como los de las producciones teatrales. Algunos de sus robos más famosos están documentados en 6 siglos de Historia Gráfica de México. Una historia relata cómo, anticipándose a la llegada del obispo de Linares, Arriaga, disfrazado de obispo, visitó la joyería Sorpresa y Primavera, seleccionó los artículos más valiosos e instruyó a los joyeros para que los enviaran al Hotel San Carlos. Cuando se entregaron las joyas, nadie sospechó nada. Después de todo, ¿quién podría cuestionar a un obispo? Arriaga y sus cómplices se marcharon con los bienes sin que nadie lo impidiera. En otra oportunidad, también disfrazado de obispo, Arriaga bendecía a los sirvientes de doña Romualda Rodríguez de la Vega. Mientras tanto, el Rorro y la Changa aprovecharon la distracción para robar valiosas joyas, collares de perlas y objetos adornados con rubíes del altar de la Virgen. Durante su tiempo en la cárcel de Belén, tal como se menciona en Chucho el Roto o la historia de un bandido mexicano, Jesús Arriaga conoció a los hombres que más tarde formarían su famosa banda de bandidos. Una infografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia menciona que en una ocasión Chucho el Roto robó un reloj al presidente Porfirio Díaz, solo para devolvérselo personalmente más tarde. El mismo informe también menciona que Arriaga fue encarcelado en 2 ocasiones en el fuerte de San Juan de Ulúa. Según la leyenda popular, allí encontró la muerte. Sin embargo, el instituto admite que no existe un registro oficial de su estancia en el fuerte. Lo que sí se sabe es que Arriaga fue capturado en 1885, escapó y fue recapturado 9 años después, falleciendo finalmente en la celda conocida como El Limbo en 1894. San Juan de Ulúa, tristemente célebre por su función como prisión, fue una de las instituciones penales más conocidas de su época. Como experto en el engaño, se dice que Chucho el Roto fingió su propia muerte. Algunos relatos sugieren que, después de ser supuestamente enterrado en Veracruz, su cuerpo fue transportado a la Ciudad de México. Sin embargo, cuando se abrió su ataúd, este estaba lleno de piedras, no de sus restos.
la leyenda de Chucho el Roto ha perdurado en la cultura popular, inspirando adaptaciones en radio, cine, televisión e incluso cómics. La serie de radio Chucho el Roto se transmitió durante 11 años con 3.149 episodios. Cada capítulo comenzaba con una voz inconfundible que relataba la historia de un hombre que defendía a los pobres y luchaba contra la injusticia. Tras esto, el locutor presentaba al protagonista, interpretado por la estrella de cine y cantante Manuel López Ochoa, en el papel de Chucho el Roto. López Ochoa, conocido como galán y cantante de cine, interpretó al legendario bandido tanto en radio como en televisión. La adaptación televisiva de Chucho el Roto fue producida por Valentín Pimstein, dirigida por Fernando Wagner y protagonizada por Manuel López Ochoa junto a Blanca Sánchez en 1968. Además, se creó una tira cómica para contar las diversas aventuras de Jesús Arriaga, que se vendió por solo 10 centavos en todo el país. La leyenda de Chucho el Roto también ha llegado al cine en varias ocasiones. Según IMDb, las películas basadas en El Forajido datan de 1921, con una destacada película de 1934, protagonizada por Fernando Soler. Otras adaptaciones cinematográficas incluyen La vida de Chucho el Roto, El inolvidable Chucho el Roto, El tesoro de Chucho el Roto, Yo soy Chucho el Roto y Las aventuras de Chucho el Roto. La figura de Chucho el Roto continúa siendo una de las más emblemáticas dentro de la cultura mexicana, tanto por sus audaces hazañas como por la fascinación que ha generado su personaje a lo largo de los años. Esta leyenda, que trasciende el tiempo, se ha consolidado como una referencia de astucia y valentía. Un hombre que, a pesar de sus delitos, fue considerado por muchos como un protector de los desfavorecidos, un hombre que robaba a los ricos para ayudar a los pobres. La fama de Chucho el Roto se amplió a medida que sus historias se adaptaban a diversos medios, desde la radio hasta el cine, pasando por la televisión y los cómics. Cada adaptación ha mostrado una versión diferente del bandido, pero todas coinciden en resaltar su carisma y su inteligencia, cualidades que lo convirtieron en un personaje querido por el pueblo, a pesar de su condición de criminal. En la radio, como mencionamos antes, la serie de Chucho el Roto fue una de las más escuchadas de la época, y su longevidad de más de una década demuestra el impacto que tuvo en la sociedad mexicana. Los relatos de sus robos, escapatorias y su lucha contra la injusticia se convirtieron en un refugio para quienes buscaban una figura que representara la lucha de los oprimidos. Y es que, a pesar de su vida de crímenes, Chucho se veía a sí mismo como una especie de Robin Hood mexicano, una figura que, aunque fuera un bandido, estaba del lado de los más necesitados. La fascinación por su figura también llevó a la creación de una versión cinematográfica de su vida. Películas como El tesoro de Chucho el Roto y Yo soy Chucho el Roto continuaron expandiendo la leyenda del forajido, ofreciendo nuevas perspectivas sobre su vida, sus motivaciones y sus interacciones con otros personajes, como el mismo Porfirio Díaz, cuya historia con Chucho se volvió un tema recurrente en los relatos más populares. No podemos olvidar el aspecto visual de su historia, el cual fue plasmado también en los cómics. La serie de cómics que narraba las aventuras de Chucho el Roto, que se vendía por tan solo 10 centavos, se convirtió en una de las más populares en las calles, alcanzando a una audiencia que quizás de otra manera no hubiera tenido acceso a estas narrativas. A través de estos cómics, Chucho el Roto se ganó aún más la simpatía de una generación que veía en él no solo a un bandido, sino a un héroe que luchaba en favor de los desposeídos. En cuanto a la música, Chucho el Roto también dejó su huella, y muchas canciones populares fueron inspiradas por sus hazañas, adaptando su leyenda a los ritmos del corrido y otros géneros tradicionales mexicanos. Estas canciones no solo narraban sus robos, sino que le otorgaban una dimensión casi mitológica, elevando su figura a la categoría de un personaje que, aunque fuera un criminal, era respetado por su audacia y por sus principios, que parecían estar al servicio del pueblo. Hoy en día, Chucho el Roto sigue siendo un personaje que genera debate.
Para algunos es un simple ladrón, un hombre que eligió el camino del crimen, pero para otros es un héroe popular, un hombre que desafió el sistema de su tiempo y robó para devolver a quienes más lo necesitaban. La dualidad de su imagen hace que su historia siga siendo relevante y siga generando un enorme interés en cada una de sus versiones. Es así como, más de un siglo después de su muerte, la leyenda de Chucho el Roto sigue viva, adaptándose a los tiempos y a las formas en que se cuentan las historias. Desde la radio, pasando por el cine y la televisión, hasta los cómics y la música, su figura sigue siendo un símbolo de rebeldía, inteligencia y, por supuesto, de la lucha contra la injusticia. Su historia continúa inspirando nuevas generaciones, que lo ven como un símbolo de resistencia y de lucha por la igualdad, lo que convierte a Chucho el Roto en una leyenda inmortal. La leyenda de Chucho el Roto ha perdurado tanto en la cultura popular mexicana, que no solo se habla de él como un bandido, sino como un símbolo de la astucia y la habilidad para burlar al sistema. Su historia resuena incluso en la actualidad, en un país donde las luchas por la justicia social y la desigualdad siguen siendo temas muy vigentes. Es esta conexión con las inquietudes sociales la que, en parte, explica por qué su figura sigue siendo tan relevante hoy en día. A través de sus diversas adaptaciones, Chucho el Roto se ha mantenido en el imaginario colectivo, como un personaje al que muchos siguen viendo como un protector de los oprimidos, alguien que, a pesar de las circunstancias difíciles y las injusticias del sistema de su tiempo, luchaba por los más necesitados. La tensión entre ser un criminal y ser un héroe es la clave de su perdurable atractivo. La historia del bandido que roba a los ricos para dar a los pobres sigue siendo un relato poderoso que invita a la reflexión sobre las injusticias y la desigualdad que persisten en las sociedades modernas. Y con esto concluye este video. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado y deseas escuchar más, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te notifiquemos cuando salga el próximo video. Nos vemos en la próxima ocasión.